Mi padre me robó cada cheque durante 2 años. Luego exigió que pagara su deuda de $85. Pero conseguí una orden de restricción y los dejé con sus problemas. Tengo 24 años, trabajo medio tiempo en un restaurante mientras termino la universidad y honestamente necesito contar esta historia porque recién hace como 6 meses que corté contacto completamente con mis padres y todavía hay días en los que me despierto sintiendo que tal vez fui demasiado duro, pero luego recuerdo todo lo que pasó y sé que hice lo correcto. La cosa es que mis padres, Martin y Sharon, básicamente controlaron cada aspecto de mi vida hasta que cumplí 18, y cuando digo cada aspecto, me refiero literalmente a todo, tipo desde qué ropa podía usar, hasta con quién podía hablar. Y ahora que finalmente estoy libre de todo eso, mirando hacia atrás, no puedo creer que aguanté tanto tiempo. Supongo que debería empezar por el principio, cuando era chico, tipo unos 10 u 11 años, y empecé a notar que mi casa no era como las de mis amigos. Mi padre tenía esta obsesión con el control, con saber exactamente dónde estaba yo en cada momento, qué estaba haciendo, con quién estaba hablando. Al principio, pensaba que era porque se preocupaba por mí. Ya sabes, como cualquier padre. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era preocupación. Era otra cosa. Era como si necesitara tener poder sobre mí. Instaló cámaras en toda la casa cuando tenía como 12 años. Y no eran las típicas cámaras de seguridad en la entrada, no, las puso en la sala, en la cocina, incluso una apuntando hacia el pasillo donde estaban las habitaciones. Decía que era por seguridad, pero yo sabía que era para vigilarme. Mi madre, Sharon, nunca dijo nada al respecto, nunca se opuso. De hecho, ella misma me recordaba constantemente que mi padre estaba viendo, como si eso fuera algo normal. Las reglas en mi casa eran absolutamente ridículas. No podía salir después de las 6 de la tarde, ni siquiera los fines de semana. No podía tener redes sociales, nada, ni Facebook ni Instagram, nada de nada. Mi padre revisaba mi teléfono todas las noches, leía cada mensaje, cada conversación, y si veía algo que no le gustaba, que podía ser literalmente cualquier cosa, me interrogaba durante horas. Recuerdo que cuando tenía como 14 años, una chica de mi clase, ni siquiera recuerdo su nombre ahora, me mandó un mensaje preguntándome sobre la tarea de matemáticas, y mi padre vio ese mensaje, y básicamente me acusó de estar teniendo una relación secreta. Me hizo sentarme en la mesa de la cocina. Apagó las luces menos una lámpara que puso justo en mi cara, literal, como en las películas de interrogatorios, y me preguntó una y otra vez quién era ella, por qué me estaba escribiendo, qué tipo de relación teníamos. Le expliqué probablemente unas 20 veces que era solo una compañera de clase preguntando por la tarea, pero él seguía y seguía, diciendo que le estaba mintiendo, que estaba haciendo cosas a sus espaldas, que era un mentiroso. Mi madre estaba ahí parada en la esquina de la cocina, con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza cada vez que mi padre decía algo, respaldándolo en todo. Esa noche lloré hasta quedarme dormido, no tanto por el interrogatorio en sí, sino porque me di cuenta de que mi propia madre no iba a defenderme nunca, que ella siempre iba a estar de su lado sin importar qué. Los años siguientes fueron básicamente más de lo mismo pero peor, porque mientras más grande me hacía, más control quería ejercer mi padre. Cuando cumplí 16, conseguí mi primer trabajo en un supermercado local. Estaba tan emocionado, tipo, pensaba que finalmente iba a tener algo de independencia, algo de mi propio dinero para comprar las cosas que yo quisiera. Me acuerdo perfectamente del día que recibí mi primer cheque. Eran como $280 o algo así. Había trabajado medio tiempo durante 2 semanas, y me sentía tan orgulloso, era mi dinero, lo había ganado yo. Llegué a casa con el cheque en la mano, sonriendo, y mi padre lo vio y extendió la mano. Yo pensé que solo quería verlo. Ya, ¿sabes? Pero no, me dijo, dame eso. Y yo le dije, papá, es mi dinero, lo gané yo. Y él me miró con esa cara que ponía cuando estaba a punto de explotar, y me dijo, mientras vivas bajo mi techo, todo lo que ganes es mío, lo necesito para los gastos de la casa. Intenté discutir, intenté explicarle que necesitaba ese dinero para mis cosas, para la gasolina, para salir con amigos, pero fue inútil. Me lo quitó de la mano, y eso fue todo. Y así, siguió cada maldita quincena durante casi 2 años. Yo trabajaba, recibía mi cheque, se lo daba a mi padre, y él me daba de vuelta como $20 o $30 para mis gastos, como si fuera un niño recibiendo su mesada.
Lo peor es que mi madre actuaba como si esto fuera completamente razonable, como si fuera normal que un padre le quitara todo el salario a su hijo adolescente. Un par de veces intenté esconder algo de dinero, tipo pedía que me pagaran en efectivo y guardaba billetes de 10 o 20 dólares en un libro viejo que tenía en mi cuarto, pensando que ahí nunca lo encontraría. Pero resulta que mi padre revisaba mi cuarto constantemente, como una vez por semana, movía todas mis cosas buscando no sé qué, y obvio encontró el dinero. Cuando lo encontró pensé que me iba a matar, literal, nunca lo había visto tan furioso. Me gritó durante horas, me llamó ladrón, me dijo que estaba robándole a mi propia familia, que era un ingrato, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo les pagaba así. Mi hermano Matthew, que es como 2 años mayor que yo, escuchó todo desde su cuarto, pero no salió, y no lo culpo. Él también estaba harto de todo, pero tenía miedo, igual que yo. Los meses antes de cumplir 18 fueron los peores, porque yo ya había decidido que me iba a ir en cuanto fuera legalmente posible, pero tenía que actuar como si todo estuviera bien, como si no estuviera planeando mi escape. Seguí trabajando, seguí dándole mi cheque a mi padre, seguí siguiendo todas sus reglas, absurdas, pero por dentro estaba contando los días. Empecé a guardar cualquier dinero que pudiera, tipo, si encontraba cambio en la calle lo guardaba, si alguien me daba propina en el trabajo, la escondía en mi calcetín, cualquier cosa. También empecé a buscar cuartos para rentar en secreto, usando la computadora de la biblioteca porque obviamente no podía hacerlo en casa. Encontré un lugar. Era básicamente un cuarto en la casa de una señora mayor. Compartía baño con otros 2 inquilinos, pero era barato, y estaba disponible inmediatamente después de mi cumpleaños. El día que cumplí, 18, fue surreal. Mis padres me hicieron un pequeño pastel, me cantaron feliz cumpleaños, actuaron como si fueran padres normales, y yo solo pensaba en que en exactamente 3 días me iba a ir. No les dije nada porque sabía que si lo hacía, iban a encontrar la manera de detenerme, así que esperé. 3 días después, era un martes. Esperé a que mi padre se fuera al trabajo y mi madre saliera a hacer las compras. Metí toda mi ropa en 2 maletas que había escondido debajo de mi cama. Agarré mis documentos, mi certificado de nacimiento, mi licencia de conducir, todo, y me fui. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía, simplemente, me voy. No me busquen. Gracias por todo. Y salí por la puerta. Mi padre me llamó como 50 veces ese día, no exagero, 50 llamadas, y finalmente contesté porque no paraba. Me gritó. Me dijo que era un idiota, que no iba a durar ni una semana solo, que iba a volver rogando por ayuda, que sin ellos yo no era nada. Mi madre se puso al teléfono y me dijo que estaba rompiendo el corazón de mi padre, que después de todo lo que habían sacrificado por mí, yo les hacía esto, que era un hijo horrible. Colgué y bloqueé sus números, al menos por un tiempo, porque necesitaba espacio, necesitaba respirar sin sentir que alguien me estaba vigilando constantemente. Los primeros meses viviendo solo fueron difíciles, no voy a mentir. El cuarto era pequeño y frío. Trabajaba turnos dobles en el supermercado para pagar la renta y la comida. Apenas dormía. Pero era feliz, o al menos más feliz de lo que había sido en años, porque por primera vez en mi vida podía tomar mis propias decisiones, podía salir cuando quisiera, podía hablar con quien quisiera, podía existir sin que alguien me estuviera controlando. Me inscribí en la universidad comunitaria local, empecé a tomar clases nocturnas y conseguí un segundo trabajo en un restaurante los fines de semana. Era agotador. Tipo, había días en los que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche con clases en medio, pero lo hacía porque quería demostrarles, más que nada a mí mismo, que sí podía hacerlo solo. Como al año de haberme ido, me mudé a un estudio un poco más grande y mejor. Todavía no era gran cosa, pero tenía mi propio baño y una pequeña cocina, y para mí eso era como un palacio. Estaba empezando a sentir que mi vida finalmente estaba tomando forma, que estaba construyendo algo propio, algo que nadie me podía quitar. Mantenía contacto mínimo con mis padres, tipo les mandaba un mensaje cada mes, o así, diciendo que estaba bien. Más que nada para que no se presentaran en mi trabajo, o algo así, y ellos respondían con mensajes cortos y fríos, básicamente dejando claro que seguían enojados conmigo por haberme ido, y entonces, hace como un año, recibí un paquete de mi padre. Era grande y pesado, y cuando lo abrí encontré un montón de documentos, como papeles legales, contratos, estados de cuenta y una carta escrita a mano por mi padre.
La carta decía algo así como: Hijo, tu madre y yo hemos estado pasando por dificultades financieras. El negocio que empezamos hace unos años no funcionó como esperábamos, y ahora tenemos una deuda significativa con el banco. Estamos hablando de casi 85,000 dólares. Como eres nuestro hijo y te criamos y te dimos todo, esperamos que asumas tu responsabilidad y nos ayudes a pagar esta deuda. Adjunto, encontrarás los papeles necesarios para que firmes y te hagas cargo de una porción del préstamo. Leí esa carta probablemente 5 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Básicamente querían que yo, que apenas estaba logrando pagar mis propias cuentas, asumiera parte de su deuda por un negocio del que nunca supe nada, en el que nunca participé, del que nunca vi un centavo. Los llamé, y cuando digo que fue la peor conversación de mi vida, no estoy exagerando. Mi padre contestó. Y antes de que pudiera decir algo, yo le solté: Papá, ¿qué carajos es esto? Y él muy calmado me dijo: Es exactamente lo que dice la carta. Necesitamos tu ayuda. Y yo le dije: Pero yo no tuve nada que ver con su negocio. ¿Por qué debería pagar su deuda? Y él me respondió: Porque somos tu familia. Porque nosotros pagamos por ti durante 18 años. Porque te dimos un techo, comida, educación, y ahora te toca a ti retribuir. Intenté mantener la calma, pero estaba temblando de la rabia. Le dije que ellos eligieron tenerme, que esa era su responsabilidad como padres, no un préstamo que yo tuviera que pagar, y que no había forma de que firmara esos papeles. Mi madre se metió en la conversación gritando que era un egoísta, que solo pensaba en mí mismo, que cualquier hijo decente ayudaría a sus padres en un momento como este, y yo le grité de vuelta: Ustedes nunca me trataron como a un hijo, me trataron como a un prisionero. Me quitaron mi dinero durante años, me controlaron cada segundo de mi vida, y ahora quieren que les dé más. No, no va a pasar. Colgué y me quedé ahí sentado en el piso de mi estudio, llorando, porque no podía creer que después de todo lo que había pasado para liberarme de ellos, todavía estuvieran tratando de controlar mi vida. 2 días después, les mandé una carta certificada, escrita de la manera más formal y clara posible, donde básicamente decía que no iba a firmar ningún documento, que no iba a asumir ninguna responsabilidad por su deuda, y que consideraba que nuestra relación estaba terminada. Les pedí que no me contactaran más, que respetaran mi decisión y que siguieran adelante con sus vidas sin mí. Pensé que eso sería suficiente, que entenderían el mensaje y me dejarían en paz, pero no, fue todo lo contrario. Empezaron a acosarme. Tipo, mi padre me mandaba emails todos los días diciéndome que era un fracaso como hijo, que me iba a arrepentir, que cuando ellos ya no estuvieran iba a vivir con la culpa de haberlos abandonado. Mi madre me dejaba mensajes de voz llorando, diciendo que estaba matándola de la tristeza, que cómo podía ser tan cruel con la mujer que me dio la vida. Intenté bloquearlos, pero encontraban maneras de contactarme, creaban nuevos emails, me llamaban desde números desconocidos, incluso se presentaron en mi trabajo una vez, causando una escena terrible, hasta que tuve que llamar a seguridad. La situación llegó a un punto donde ya no podía más, donde sentía que me estaban persiguiendo, acosando, y fue mi hermano Matthew quien me sugirió que considerara una orden de restricción. Él también había cortado contacto con ellos para ese momento. Estaba harto de toda su manipulación, y me dijo: Mira, yo ya pasé por esto. Créeme que no van a parar hasta que los obligues legalmente. Así que busqué un abogado. Bueno, más bien, una clínica legal gratuita de la universidad, y con su ayuda presenté una solicitud para una orden de restricción contra ambos, mi padre y mi madre. Tuve que ir a una audiencia, tuve que pararme frente a un juez y explicar toda la situación, tuve que mostrar los emails, los mensajes de voz, el reporte de seguridad de mi trabajo, y fue humillante, tipo tener que exponer todo ese drama familiar frente a extraños, pero el juez me escuchó y aprobó la orden. Mis padres tenían prohibido contactarme de cualquier forma, acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi casa o de mi trabajo, y cualquier violación resultaría en consecuencias legales. Después de eso, finalmente, tuve paz. Los primeros meses seguía mirando sobre mi hombro, esperando que aparecieran en cualquier momento, pero no lo hicieron, o al menos no que yo sepa. Matthew me cuenta de vez en cuando que ellos siguen con sus problemas financieros, que están luchando para pagar sus deudas, y parte de mí, una parte muy pequeña, siente algo de lástima,
pero luego recuerdo todo lo que me hicieron, y esa lástima desaparece. No sé si algún día voy a perdonarlos. Honestamente no creo, pero lo que sí sé es que tomar la decisión de cortar contacto completamente fue lo mejor que pude haber hecho, por mi salud mental, por mi futuro, por mi vida en general. Ahora tengo 24. Estoy en mi tercer año de universidad estudiando administración de empresas. Trabajo en el restaurante que me encanta porque mis compañeros son como mi familia elegida, y tengo mi propio apartamento, que tal vez no es lujoso, pero es mío. Lo pago yo. Nadie me lo puede quitar. He estado en terapia durante el último año, tratando de procesar todo el trauma de haber crecido en ese ambiente tan tóxico, y mi terapeuta me dice que he hecho un progreso increíble, que el hecho de que haya podido establecer límites tan firmes demuestra una fortaleza que mucha gente nunca desarrolla. Todavía tengo días malos, días en los que me siento culpable por haber cortado contacto con mis padres, días en los que me pregunto si fui demasiado duro, pero esos días son cada vez menos frecuentes, y cuando llegan, hablo con Matthew o con mi terapeuta, y me recuerdan por qué tomé esa decisión. La semana pasada estaba organizando mis cosas, y encontré esa carta que mi padre me mandó, con los papeles del préstamo, y la volví a leer, y me di cuenta de que ya no me hace enojar como antes. Ya no siento esa rabia hirviendo en mi pecho, ahora solo siento una especie de tristeza distante por dos personas que tuvieron un hijo, y en lugar de amarlo y apoyarlo, decidieron controlarlo y usarlo. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura, y se sintió bien, tipo simbólico, ya sabes, como cerrar ese capítulo completamente. No sé qué les depara el futuro a mis padres, si lograrán salir de sus problemas financieros o no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Ya no es mi problema. Yo tengo mi propia vida ahora, una vida que construí desde cero sin su ayuda, a pesar de todos los obstáculos que me pusieron, y estoy orgulloso de eso, y creo que eso es suficiente.